tienes la suerte de que tus enemigos tienen el cociente intelectual de un microbio, de un microbio, de un microbio, de un microbio, de un microbio. Tuvo que haber una pandemia que nos encerrara a todos como prisioneros en campos de concentración virtuales, pero éramos los fachos, los conspiracionistas. Ubíquese, no sea maleducado ni censurado. Empecemos por... Que no sea maleducado. Bueno, hola a todos, bienvenidos a otra edición de El Podcast Blanco de la Nueva Ultraderecha. Yo soy Manuel Stein. Hoy quiero hacer, esto no es un episodio regular, quiero hacer una especie de nota aparte. No lo considero uno de los episodios, pero ahí está. Quiero hablar un poco acerca de uno de los grandes cocos de la derecha, cucos como diríamos en Argentina. Uno de los monstruos que más miedo le da a la derecha, el señor George Soros. Acá buscando en el libro de Nicolás Márquez y Agustín Laje, el libro negro de la Nueva Izquierda, encontré muy pocas referencias a Soros, en realidad una sola, y quiero leérselas aquí para que vean de qué se trata. Dice, bueno, está hablando de que en realidad tal vez los homosexuales no merecen tantos derechos porque son muy pocos, ¿no? Dice, una vez que arribamos a la confirmación científica de que la población homosexual es cuantitativamente muy inferior a la que estos activistas agigantaban artificialmente en el afán de naturalizar sus hábitos, queda más claro que este sector es mucho más ruidoso que numeroso y que sus proclamas y reclamos no forman parte de una necesidad de la sociedad, sino de discutibles pretensiones de un sector marginal. Claro, el que los homosexuales quieran la igualdad en el trabajo, en la vivienda, que tengan igualdad de derechos en la Constitución en general, que no sean asesinados, violentados. Eso no hace falta garantizarles eso, porque son muy pocos. Si fueran más de una de esas, podríamos darles esos derechos, pero son muy pocos, así que se caguen, ¿no? Dice, ¿dónde estamos? A ver. No forman parte de una necesidad de la sociedad, que se caguen, sino que discutibles pretensiones de un sector marginal que se ha convertido en poderoso. Entonces, claro, como los negros no son tanto como los blancos, también que se caguen, para que quieren derechos, y así, ¿no? Podemos dar tantos ejemplos de esto. Al estar apañado por centros financieros del progresismo internacional. Ok, ahí está. ¿Quiénes son cómo le dice acá? Los centros financieros del progresismo internacional. Nota 360, página 153. Al menos en la versión Kindle. Cuando uno va a la nota 360 dice, además de sectores del Partido Demócrata de Estados Unidos, uno de los principales financistas, bueno, el Partido Demócrata en realidad no le da dinero a ellos. El Partido Demócrata no da dinero para causas. El Partido Demócrata junta dinero para las elecciones y para darle a su candidato. Mira, cuando Hillary perdió contra Obama, quedó en deuda y tuvo que recaudar dinero para pagar sus propias deudas. O sea que van a tener dando dinero para darle a segmentos, ¿no?, de la sociedad. Pero bueno, ellos dicen, sin ningún tipo de evidencia, que el Partido Demócrata de los Estados Unidos, uno de los principales financistas de estas corrientes, es el Center for Constitutional Rights, institución apadrinada por el polémico magnate de izquierda George Soros. Ahí dice, también se sabe que la Playboy Foundation ha sido donante de estos emprendimientos junto con otras multinacionales, ONG como la Fundación Rockefeller o particulares de mucho dinero, tales como el cineasta de reconocida afiliación izquierdista Steven Spielberg. ¿Qué tiene Steven Spielberg y George Soros en común? Son judíos. Entonces esta es la misma mierda antisemita de siempre, ¿no? Ya de la época de los protocolos de los ancianos, de los sabios de Sion, venían culpando a los judíos de querer controlar el mundo. Y ya vamos a tener que hablar de ese documento porque muchas de las conspiraciones, de teorías de conspiración modernas, están basadas en el protocolo, ¿no? En los protocolos. Así que me parece muy digno de mención. Y bueno, pero para hablar de George Soros, he decidido compartir este artículo que encontré de Mike Ruding de la BBC.
y se llama ¿Por qué es el multimillonario George Soros el coco para la extrema derecha? Dice, es un filántropo multimillonario que ha donado 32 mil millones de dólares. ¿Por qué la extrema derecha desde América a Australia y desde Hungría hasta Honduras cree que George Soros es el centro de una conspiración global? Pregunta Mike Rudin de la BBC. Una tranquila tarde de lunes, el pasado octubre, en el frondoso norte del estado de Nueva York, dejan un gran sobre de papel manila en el buzón de una exclusiva mansión que le pertenece al multimillonario filántropo George Soros. El sobre se veía sospechoso, el remitente estaba mal escrito, así, Floridas, en lugar de Florida, y el correo regular ya había sido entregado más temprano ese día. Llamaron a la policía y el FBI se presentó en breve en la escena. Dentro del sobre, envuelto en plástico de burbujas, había una fotografía de Soros marcado con una X roja. Junto a ella había un tubo de plástico de 15 centímetros, un pequeño reloj, una batería, cables y polvo negro. Más de una docena de sobres similares fueron enviados a las casas del expresidente Barack Obama, la exsecretaria del Estado Hillary Clinton y otros prominentes demócratas. Ninguno de los mecanismos explotó. El FBI rastreó las bombas hasta una camioneta blanca cubierta de stickers de pro-Trump y antidemócratas en el estacionamiento de un supermercado en Florida. Inmediatamente la prensa de derecha declaró que fue una maniobra de falsa bandera, como un intento de desprestigiar al presidente Donald Trump y la campaña del Partido Republicano justo 2 semanas antes de las cruciales elecciones de mitad de periodo. Y antes de hablar de esto, falsas banderas. Esto es no sé cómo se dirá en español, en inglés es false flags. Esto se refiere cuando un grupo particular hace algo en contra de sí mismo para verse como las víctimas y para criticar a los oponentes. Por ejemplo, una queja muy común de gente como Alex Jones es que el 6 de enero, creo que fue, 6 de enero, cuando abordaron los fachos esos, se fueron al Capitolio en Washington D.C. y tomaron el Capitolio, eran obviamente pro-Trumps, ultraderechistas, fachos, ¿no? Pero Alex Jones, que es un gran fan de Trump, al igual que Laje, y Emanuel Dano, no sé cómo se llama, algo así. Recién lo estoy conociendo el flaco ese, ya me está encantando lo enfermo que es. Es como una versión incluso más estúpida de Laje, así que vamos a tener que mencionarlo el tipo. Pero ¿qué te decía? A ver que... Alex Jones dijo que lo que pasó fue que los de Antifa se disfrazaron como pro-Trumps y fueron y tomaron el Capitolio para hacer quedar mal a Trump. ¿Se dan cuenta? Es una false flag, una bandera falsa. Y cada vez que los de la derecha hacen algo así, gente como Alex Jones van y culpan a Antifa diciendo que es un false flag, una bandera falsa. Entonces, claro, dijeron, no, el que le dio las bombas a Soros fue el mismo Soros. A pesar de que encontraron al culpable y era un tipo fanático de Trump, con su camioneta cubierta en stickers de Trump, sus redes sociales venían desde hacía años siguiendo a Trump. Entonces, claro, no tiene sentido esto. Y la gente que lo escucha lo cree, pero no revisan, no van un paso más allá y dicen, ¿será verdad? No. Así que bueno. Inmediatamente la prensa de derecha declaró que era una maniobra de falsa bandera, bla, bla, bla. El presidente de Fox Business, Lou Dobbs, tuiteó, falsas noticias, falsas bombas. ¿Quién es el que más se beneficia de tanta falsedad? El presentador de radio conservador Rush Limbaugh, que felizmente se ha muerto de cáncer, agregó, los republicanos simplemente no hacen eso. Esta vez. Pronto el internet estuvo inundado, claro, como cuando ¿cómo se llama? Sarah Palin se candidateó de vicepresidenta, era candidata, y tuiteó una foto de demócrata con un blanco, como eso de rifle, un visor de rifle, como crosshairs, le dicen, como diciendo, mátenlo. Y después cuando fueron y atacaron a uno de los demócratas en la foto, ella dijo, no, era una metáfora nomás. Los republicanos no hacen eso, está bien. Pronto el internet estuvo inundado con acusaciones de que el complot de las bombas fue un fraude organizado por el mismo Soros. El presidente Trump condenó los actos despreciables, pero cuando una persona en la audiencia, en la recepción de la Casa Blanca, gritó, ¡Soros, enciérrenlo!, pareció que al presidente le causó gracia.
El entonces hombre de 56 años de Florida llamado César Sayoc fue arrestado. Las teorías conspirativas afirman que él no es realmente republicano, pero Luigi Marra, un ex compañero de trabajo, me dijo cómo Sayoc solía repartir pizzas en su camioneta cubierta con stickers a favor de Trump y discutir con sus clientes si tenían carteles del Partido Demócrata en sus hogares. ¿Te imaginas? Todo para él era una teoría conspirativa, dijo. George Soros era el que estaba detrás de todo, el que compró el Partido Demócrata completo, era el que estaba en el epicentro de lo que estaba mal en los Estados Unidos de América. Las redes sociales de Sayoc reveló más cosas. El mismo día que se descubrieron las bombas de tubo en la casa de George Soros, Sayoc publicó un meme que decía: "El mundo está despertando a los horrores de George Soros". Sayoc después se declaró culpable de 65 cargos, incluyendo intento de homicidio y daños con explosivos, y fue sentenciado a 20 años en prisión. Entonces, ¿cómo llegó George Soros a ser considerado por tantos como la malvada mente maestra en el corazón de una conspiración global? En el Reino Unido, George Soros es conocido como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra en el año 1992. Junto con otros especuladores de monedas, pedía prestadas libras, las vendía, ayudando a bajar su precio en los mercados de monedas, y finalmente forzó al Reino Unido a salir del mecanismo europeo de cambio. En el proceso ganó $1.000 millones. Se cree que Soros, quien emigró desde Hungría, sobrevivió al Holocausto y huyó de los comunistas. Ganó en total unos $44.000 millones gracias a la especulación financiera y ha usado su fortuna para financiar miles de proyectos de educación, salud, derechos humanos y democracia. Hay que notar también que George Soros sobrevivió el Holocausto, ¿verdad? Y gente, de nuevo, como Alex Jones, dicen que él en realidad era un nazi, que él entregaba a otros nazis, a otros judíos a los nazis. Una estupidez total, no hay ninguna evidencia para eso, pero lo mejor es inventar una mentira bien simple, repetirla hasta que todos los giles se la crean. Establecida en 1979, su Open Society Foundations opera actualmente en más de 120 países en todo el mundo, pero esta audaz filantropía ayudando causas liberales y democráticas lo ha convertido cada vez en el cuco de la derecha. Lo que a mí me parece muy curioso es que los de la derecha no se quejan de gente como los Koch brothers, los hermanos Koch. Ellos son la versión de Soros de la derecha. Ellos han financiado tantos políticos, medios de prensa, derechistas, pero ellos no se quejan de eso, solo se quejan cuando alguien le dona a la izquierda, ¿verdad? Me parece un tanto hipócrita, pero bueno. Las primeras teorías conspirativas sobre George Soros aparecieron al principio de la época de 1990, pero realmente ganaron terreno después de que condenó la guerra de Irak en 2003 y comenzó a donar millones de dólares al Partido Demócrata de Estados Unidos. Desde entonces, los comentaristas y políticos de derecha estadounidenses lo han perseguido con creciente furia y dura crítica y a menudo con escasa preocupación por verificar los hechos. Pero fue la victoria electoral de Donald Trump la que llevó los ataques a Soros a un nivel nuevo y peligroso. Yo sé que en Argentina, no sé en otros países, le dicen Trump. No hay forma de que la palabra esa se pronuncie Trump. Lo siento, es Trump. Como mucho, dígame Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Pero Trump. No sé, nadie dice así eso acá. No sé, Trump. A los 8 meses de la presidencia de Trump, en agosto de 2017, un grupo neonazi realizó una protesta con antorchas en Charlottesville, Virginia. Los enfrentamientos con los contramanifestantes terminaron en tragedia, cuando un supremacista blanco condujo un automóvil hacia una multitud y mató a Heather Heyer, de 32 años. No solamente eso, estos manifestantes venían con antorchas gritando: los judíos no nos van a reemplazar. Los judíos no nos van a reemplazar. Entre los derechistas estadounidenses pronto se afirmó que la violencia fue orquestada y financiada por Soros. Otra vez, otra bandera falsa, con el fin de empañar la reputación del presidente Trump. Y dijeron que la clave de la trama secreta era un hombre llamado Brennan Gilmore, quien filmó el auto cuando chocaba a los contramanifestantes. El presentador de radio derecha Alex Jones afirmó que Soros le paga a Gilmore $320,000 al año y que era parte de un golpe de estado profundo para derrocar al presidente. Y acá el traductor de esto me dijo que él no sabía que las conspiraciones secretas le llamaban el estado profundo. Sí, los de la ultraderecha piensan que los liberales
tienen un gobierno secreto debajo del otro gobierno normal que todo el mundo ve, llamado el Estado Profundo. En ese gobierno, los verdaderos gobernantes, llámese Clinton, Obama, George Soros, son los que controlan a los gobiernos de turno. Y leí una conspiración nueva que leí, que me encantó, es que para justificar que Trump perdió, a pesar de que la conspiración QAnon profetizó que iba a ganar, entonces la explicación es que Trump es presidente y se hizo como la película esa Face Off, que se cambió la cara con Biden y ahora Biden es en realidad Trump. y perdió como 200 kilos, ¿no? Para poder verse como Biden. Y por eso usa siempre una máscara. Porque la operación no salió muy bien, entonces para que la gente no se dé cuenta, se cubre con la máscara. Bueno, a ver dónde estamos. Desde entonces los ataques a Soros han seguido y solo se han intensificado. El otoño pasado, miles de migrantes salieron de Honduras con el destino a Estados Unidos, apenas un mes antes de las elecciones de mitad de periodo que comenzaban a debilitar el control republicano del gobierno. A eso le llaman, porque las elecciones de presidente son cada 4 años, las del Senado cada 2, entonces entre elecciones de presidente está la elección del Senado y, bueno, de la Casa de Representantes, y a eso le llaman de mitad de periodo. Y por lo general la gente vota lo opuesto a que votaron de presidente. Si un republicano gana, por lo general el Senado y la Cámara de Diputados, la Casa de Representantes, se hace demócrata y al revés, ¿no? Viceversa. Inmediatamente se culpó a Soros por la caravana de inmigrantes. Fox News transmitió repetidamente afirmaciones de que Soros quería fronteras abiertas e inmigración sin restricciones. Jack Kingston, un ex congresista republicano, me dijo: es un esfuerzo muy organizado y alguien está detrás de esto. Alguien está pagando algo de esto. Y sería típico de George Soros involucrarse en esto. Por su parte, el presidente Trump tuiteó un video que supuestamente mostraba cómo se entregaba dinero en efectivo a personas en Honduras para saltar la frontera de Estados Unidos, con la sugerencia de que el dinero podría haber venido de Soros. Cuando se le preguntó fuera de la Casa Blanca si Soros estaba financiando la caravana de migrantes, respondió: no me sorprendería, mucha gente dice que sí. Cindy Jerezano, quien viajó con la caravana desde su casa en Honduras a los Estados Unidos, me dijo que no le ofrecieron dinero y tomó su propia decisión de viajar poco más de 4.800 kilómetros hasta San Diego. Sí, pero por más que ella diga que no recibió, como yo digo que a mí no me paga nadie por esto, los conspiranoicos van a seguir creyendo que sí. Dicen: por supuesto que van a decir que no. Entonces no se los puede convencer a esta gente con datos, y por eso ellos no ofrecen datos, porque no les hace falta. Está todo basado en la psicología, en las emociones. Por eso yo digo que esto es una secta, es una religión, porque no hace falta evidencia para esta gente. Ellos creen por fe. Y bueno, entonces los hondureños pueden decir: a nosotros no nos paga nadie, pero los conspiranoicos no le van a creer. Cindy fue ayudada una vez que llegó a los Estados Unidos por Caridades Católicas para la Diócesis de San Diego. Nadine Toposada, directora de Servicios para Refugiados e Inmigrantes de la organización benéfica, explicó que sus abogados entrevistaron a los solicitantes de asilo con gran detalle, pero nunca habían oído mencionar el nombre de Soros. Tampoco habían visto ninguna evidencia de que Soros hubiera participado. Además, se supo rápidamente que el video que el presidente Trump retuiteó resultó ser incorrecto. En cuestión de horas, los periodistas descubrieron que las imágenes no se filmaron en Honduras, como se afirmó originalmente, sino en el vecino país de Guatemala, y una mirada más cercana al clip mostró que al menos uno de los supuestos trabajadores humanitarios estaba armado. La caravana de inmigrantes fue filmada durante todo su recorrido. Se vio a organizaciones benéficas locales ayudando a los inmigrantes, pero no hay evidencia de financiamiento de Soros en ningún momento. El 27 de octubre de 2018, 11 días después de que surgiera la primera teoría de la conspiración sobre la caravana de migrantes y 5 días después de que la bomba casera fuera entregada a la casa de Soros, un hombre blanco armado con un rifle de asalto y 3 pistolas entró en una sinagoga en Pittsburgh. Allí asesinó a 11 judíos. Fue el peor acto de violencia antisemita en la historia de Estados Unidos y lo llevó a cabo un hombre obsesionado con George Soros.
Las publicaciones en las redes sociales del hombre armado, Robert Bowers, revelaron que creía en una oscura teoría de la conspiración antisemita llamada genocidio blanco, con Soros como la mente maestra. Y esto es importantísimo porque yo veo que, bueno, ya voy a explicar de qué se trata, pero yo veo que muchos sienten que ellos están siendo tan perseguidos. Muchos en la ultraderecha son así, es como ellos están siendo perseguidos, entonces si alguien más quiere algún tipo de beneficio, de algún tipo de derecho, de igualdad, es que a ellos se los están quitando. Si los homosexuales quieren el matrimonio, es porque se los quieren quitar a los heterosexuales. Si los negros quieren derecho, es porque se lo están quitando a los blancos. Es así, ¿no? Ellos no pueden pensar en que todos podemos tener esos derechos. No, si uno lo tiene, el otro se lo tiene que quitar. Es tan estúpido esto. Dice la teoría de la, ¿cómo se llama? El genocidio blanco afirma que los blancos los gringos, ¿no? Están siendo reemplazados por inmigrantes y que finalmente serán eliminados. Explica el cántico de los neonazis. Los judíos no nos reemplazarán, mientras marchaban por Charlottesville. Joel Finkelstein, director del Network Contagion Research Institute, descubrió una publicación donde Bowers se refirió a Soros como el judío que financia el genocidio blanco y controla la prensa, y afirmó que impulsó el control de armas y fronteras abiertas. Finkelstein, que ha recibido financiación de Open Society para investigar lo que cree que es una amenaza creciente, concluye que los supremacistas blancos como Bowers ven a Soros como un cerebro judío que mueve los hilos. Ahí está, ¿eh? Estos actores violentos están justificando su violencia señalando a Soros como una forma suprema de maldad, dice. La difamación de George Soros se ha extendido mucho más allá de los Estados Unidos, a Armenia, Australia, Honduras, Filipinas, Rusia y muchos otros países. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado a Soros de estar en el centro de una conspiración judía para dividir y destrozar a Turquía y a otras naciones. En Italia, el ex viceprimer ministro Matteo Salvini lo acusó de querer llenar el país de inmigrantes porque le gustan los esclavos. ¿Qué? El líder del partido Brexit de Reino Unido, Nigel Farage, ha afirmado que Soros está animando activamente a la gente a inundar a Europa y en muchos sentidos es el mayor peligro para todo el mundo occidental. ¡Wow! Pero claro, porque es fácil buscarse un enemigo y atacarlo. A veces uno no puede explicar por qué ciertas cosas son así. ¿Por qué de repente todo el mundo está inmigrando o está migrando a otros países? No puede ser la crisis económica, no puede ser el terrorismo, no puede ser el hambre, no puede ser la violencia. No, tiene que ser que alguien les está pagando para que se muden. A mí, honestamente, me resulta la explicación más complicada de todos. Pero a estos tipos les tiene sentido, ¿no? Claro. Hay un hombre que está causando toda la migración en todo el mundo, está bien. Pero un país y un gobierno han ido más lejos que cualquier otro para atacar a Soros. Es su lugar de nacimiento, Hungría, donde Soros ha gastado cientos de millones de dólares para financiar comidas escolares gratuitas, proyectos de derechos humanos e incluso una nueva universidad. El primer ministro Viktor Orbán y su gobierno nacionalista populista afirman que Soros tiene un complot secreto para inundar Hungría con inmigrantes y destruir su nación. Leonardo Bernardo, vicepresidente de Open Society Foundation, protesta que esto es una mentira absoluta. La acusación es falsa. Ni George Soros ni Open Society Foundation son defensores de las fronteras abiertas. Bueno, pero a mí me parece que Soros no es el que se tiene que demostrar que él no está a favor de las fronteras abiertas. Me parece que los que lo acusan a él de eso son los que tienen que demostrar eso. Porque él nunca dijo ni una cosa ni la otra. Él simplemente está. Entonces esto viene y lo acusan de estupideces como esa. Bueno, que lo demuestren. Si no lo demuestran, entonces no se lo puede culpar a Soros de otra cosa. No es que uno se presume inocente hasta que se encontró culpable. A este hombre lo han encontrado culpable de una. Ni le han dado la oportunidad de siquiera presentar su caso. No, ya es culpable. Es culpable. Nadie lo ha juzgado. No, simplemente han decidido, es culpable y punto. Eso no ha detenido al gobierno húngaro, que ha gastado 100 millones de euros en una campaña mediática en la que advierte a los votantes que no permitan que Soros se ría al final e introdujo lo que llama leyes de alto a Soros, que criminalizan la ayuda a los inmigrantes ilegales y gravan el apoyo a organizaciones que promueven la inmigración.
Se ha invertido mucho dinero en el imperio Soros, miles de millones de dólares durante las últimas 2 décadas y pico, me dijo el portavoz del gobierno Zoltán Kovacs. Eso es mucho dinero y nadie puede ser tan ingenuo como para creer que ese dinero no tiene peso ni tiene intención. Claro, ¿de dónde viene ese dinero para atacar a Soros? ¿De dónde está viniendo? Como dice Michael Ignatieff, presidente y rector de la Universidad Centroeuropea que fundó Soros, el gobierno de Orbán ha decidido convertir al señor Soros en el enemigo público número 1. Y de nuevo, entonces en vez de arreglar la situación, en vez de encontrar soluciones para su gente, se buscan un enemigo y le echan toda la culpa. Entonces Trump, por ejemplo, en vez de admitir que él ha fallado miserablemente como presidente, no, le echa la culpa todo a Soros. El húngaro en vez de reconocer que hay que hacer las cosas un poquito mejor, no, le echemos la culpa a Soros. Entonces así es fácil, ¿no? Encontrar una bolsa de boxeo y darle. Entonces, ¿cómo pasó esto? La respuesta está en el norte del estado de Nueva York. En 2013, cuando el líder húngaro necesitó consejo para ser reelegido, se acercó a un legendario consultor político llamado Artur Finkelstein. No tiene parentesco con Joel, que solía trabajar en una pequeña oficina encima de una peluquería en Irvington, a solo 32 kilómetros de distancia del camino a la mansión de campo de Soros. Artur Finkelstein, quien murió en 2017, trabajó para Donald Trump, George Bush, padre, Ronald Reagan y Richard Nixon, y es conocido por hacer de liberal una mala palabra en la política. Gracias, Finkelstein. Finkelstein creó un nuevo estilo de política denominado Finkelthink, o Finkel piensa, dice Agnes Grasseger, reportero de la publicación suiza Das Magazin. Arthur Finkelstein siempre decía, no vayas contra los talibanes, ve contra Osama Bin Laden, porque es acerca de personalizar, elegir al enemigo perfecto y luego tú ir de lleno en contra de esa persona, de modo que la gente tenga miedo de tu oponente. Y nunca hables de las políticas de tu propio candidato, no importan en absoluto. Y es tan real eso. Cuando uno los ve, ¿no?, en los debates a esto, los republicanos nunca mencionan lo que van a hacer. Vamos a bajar los impuestos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero nunca tienen nada específico. Siempre es atacar a los demócratas. Esa es la política de ellos. Finkelstein se dio cuenta de que la mejor manera de conseguir que Orbán fuera elegido en contra de un nuevo enemigo, él sugirió a Soros y fue una elección perfecta, dice Grasseger. La derecha lo odiaba porque era judío, la gente de la izquierda lo odiaba porque era capitalista. Ahí está. La ironía es que Arthur Finkelstein también era judío. Este caballero judío creó este monstruo judío, dice Grasseger. El gobierno húngaro niega que necesitaran a nadie para inventar a Soros. En un comunicado dijeron, George Soros se inventó a sí mismo como actor político hace 2 décadas. La red de instituciones de George Soros ejerce una gran cantidad de poder sin un mandato proveniente del pueblo. Pero Orbán parece haber implementado el consejo de Finkelstein al pie de la letra y haber ido aún más lejos. En un discurso semanas antes de las elecciones generales de 2018, Orbán se volvió hacia Soros y pareció revivir los estereotipos antisemitas. Estamos luchando contra un enemigo que es diferente a nosotros, no abierto sino escondido, no sencillo sino astuto, que no es honesto, no tiene principios, no es nacional sino internacional, no cree en trabajar sino que especula con dinero, no tiene su propia patria sino que se siente que es dueño del mundo entero, dijo. Y de nuevo, esa es una táctica muy típica de la ultraderecha, deshumanizar al enemigo. El enemigo ya no es una persona, es una caricatura, es un adjetivo, es sus políticas. Entonces ya no son personas, ¿se entiende? Entonces es fácil tirar un auto para matar a alguien porque no es una persona, es una idea, es una antifa. Entonces, ¿qué importa, verdad? No es un ciudadano estadounidense, no es una mujer, no, es una antifa y listo. Así es fácil, ¿no? Entonces, claro, es fácil odiarlo a este hombre porque él ya no es una persona, es una idea, es un ícono, es un arquetipo. Víctor Orbán obtuvo una victoria aplastante. Después de las elecciones se intensificó la represión de las organizaciones financiadas por Soros. El pasado mes de mayo, Open Society cerró su oficina en Hungría. Y también, ¿no?
Trump hizo lo mismo con el Estado profundo. Él no hizo campaña contra sus oponentes. ¿Cuánto habló de Biden, Trump? Apenas nada. Todo lo que hablaré del Estado profundo, el Estado profundo. Antifa, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Todo eso, ¿no? Michael Ignatieff ha luchado para mantener abierta la Universidad Centroeuropea en Budapest. Está decidido a contrarrestar lo que, según él, es una propaganda peligrosa en un país en el que más de medio millón de judíos húngaros fueron exterminados por los nazis en solo 2 meses en 1944. Ignatieff dice que la campaña anti-Soros es una fiel repetición de cada leitmotiv de odio antisemita de la década de 1930. Todo es una completa fantasía. Esta es la política del siglo XXI. Si no tienes un enemigo, inventa uno lo más rápido que puedas. Haz que parezca lo más poderoso posible y bingo. Movilizas tu base y ganas las elecciones con él. La profesora Deborah Lipstadt, que ganó una famosa batalla legal para exponer a un negacionista del Holocausto en los tribunales británicos, también está profundamente inquieta. Me aterroriza que este tipo de retórica, que solía oírse en las cervecerías y rincones oscuros, esté siendo pronunciado por políticos, por líderes de países. Las cervecerías son los beer house, ¿no?, que se juntaban donde surgieron los nazis, donde se crearon, ¿no? El viceprimer ministro de Italia, el primer ministro de Hungría. Que este tipo de lenguaje se esté utilizando es impactante. Bueno, entonces ese fue el artículo de la BBC, una explicación acerca de dónde viene este odio, este miedo tan profundo a Soros, ¿no? La sorofobia, literalmente. Increíble, o sea, la gente que cree en estas cosas. Y después, a mí me da gracia porque después de 2 videos nomás que puse, en los que me vieron, qué sé yo, 300 reproducciones entre los dos, viene y me dice, ¿quién te financia? ¿Quién te paga? ¿En serio? Por 300 reproducciones, si yo tuviera alguien que me financiara, tendría propaganda en la tele y todo. En la radio, en Facebook, no, pero claro, no, a mí me financia. Bueno, y me dicen eso y después me dicen, lo que vos estás haciendo es, no tenés datos, estás simplemente insultando, atacando, pero no tenés datos. No tengo datos, todo lo que he presentado son datos, pero no, para ellos no es dato porque va en contra de lo que ellos creen. Cuando va a favor de lo que ellos creen, es dato, por más que no sea un dato, sea simplemente una aseveración, ¿verdad? Una tautología. Para ellos, entonces, es dato. Cuando alguien dice algo que no les gusta, con evidencia, con estadística, con pruebas, ya no es dato, es insulto. Bueno, como siempre, gente, si alguien quiere participar en el programa, escríbame al WhatsApp, está en la descripción del video. Y nos vemos prontito, ya volviendo con el troglolaje. Nos vemos, gente. Que no sea maleducado.